Hermano José, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast, un placer. Muchas gracias, Jordan. Muchas gracias por la invitación. Hace tiempo que ya queremos platicar, ¿no? Ya teníamos un rato, ¿no? Sí. Que no se concertaba por alguna razón, La vida, la vida, la pero vida. ya estamos aquí, Sí. después de varios viajes, varios kilómetros Exacto. recorridos. José es fotógrafo, también eres profesor, ¿no? Estudiaste literatura y letras, ¿no? Vamos a filosofar un rato acerca de las cosas hermosas de la vida de nuestro país. Y para empezar, ahora en el podcast tengo un concepto que es que siempre empiezo con un poema. El poema para este episodio es El corazón que ríe de Charles Bukowski. Y dice así: tu vida es tu vida. No dejes que sea golpeada contra la húmeda sumisión. Mantente alerta. Hay salidas. Hay una luz en algún lugar. Puede que no sea mucha luz, pero vence a la oscuridad. Mantente alerta. Los dioses te ofrecen oportunidades. Conócelas. Tómalas. No puedes vencer a la muerte, pero puedes vencer a la muerte en vida. A veces, y mientras más a menudo aprendas a hacerlo, más luz habrá. Tu vida es tu vida. Conócela mientras la tengas. Tú eres maravilloso. Los dioses esperan para deleitarse en ti. Charles Bukowski. Qué belleza, ¿no? Wow, Jordan, parece que vine un oráculo. Me llegó mucho esta. Wow, está muy bien, ¿eh? Sí, es sobre la belleza de la vida. A mí me gusta siempre reflexionar sobre la belleza de la vida, de la oportunidad que tenemos, por ejemplo, ahorita de platicar aquí, de las cosas que nos apasionan, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta preguntar también, yo te preguntaría a ti, ¿cuál es la pasión de tu vida? Si hay alguna o si hay varias. Creo que tengo varias, pero sin duda la fotografía es una de mis pasiones. O sea, le dedico bastante tiempo a pensar en la fotografía, a hacer fotografía y incluso sin cámara. Esto sería interesante también decirlo, ¿no? Y sí, y quiero que lo definas después que vas a decir lo que vas a decir, define eso, fotografía sin cámara, ¿qué onda? Pero en general, digo, me apasiona tener experiencias en la vida. Eso es lo que más me apasiona, ¿no? Es decir, poder aprender cosas, cosas nuevas, cosas que he olvidado también, Ajá. y que de repente digo: "Ah, ¿cómo era este tema, no?". Y regresar a ello y verlo con otra perspectiva, eso me apasiona, ¿no? En general. Creo que nunca he dejado de apasionarme por la tengo mucha curiosidad. Ujú. Amante del conocimiento se puede llamar. Creo que sí, de alguna manera. Ujú. Antes decíamos era ñoño, ahora Sí. digo, soy un amante apasionado de mil cosas, ¿no? Sí. Es lo que dice el poeta Rumi, dice, hay dos personas que nunca están satisfechas. Una es el amante del conocimiento y el otro el amante del mundo. Estos seres amantes del conocimiento y creo que también Creo que no rinde el mundo. sí, A veces soy uno y a veces soy el otro, sí, dependiendo. sí, exacto. Creo que hay que también tener balance en ese asunto. Pero bueno, decías fotografía sin fotógrafo, sin cámara. Sí, hay mucho de lo que se hace ahora, digamos, es un tema muy amplio y no quisiera como decir algo teórico o como que sea demasiado pesado, pero Ujú. em, se puede decir que de alguna manera estamos haciendo imágenes en nuestro pensamiento y que de alguna manera pueden ser comparables a lo que pensamos hoy en día es una fotografía. Y acá me explico un poco. Es Ujú. decir, cuando digo esto me refiero a que muchas veces voy en la calle o estoy haciendo un trabajo en particular en fotografía y pienso en la imagen resultante antes de producirla. Y en ese momento yo de alguna manera ya estoy pensando en esa fotografía previo a hacerla, ¿no? O sea, la Voy foto a ya, hacerla ya está en tu mente antes de que la cámara la capte. de alguna manera, una especie de sueño, si tú quieres, ¿no? Pero no siempre tiene una salida formal específica, es decir, no siempre es realmente como la imaginaste. A veces puede ser completamente diferente. Y ahí es donde de alguna manera radica esa magia Ujú. de, bueno, me salió algo diferente a lo que pensaba. Pueden ser detalles mínimos, pero siempre hay esa pizca de invisibilidad, ¿sabes? Que te regala la vida o el Sí. universo, ¿no? Como el adorno. Algo que no puedes prever. Y ahí hay algo poderosísimo, ¿no? Que lo hace mejor a veces, o lo hace único, quizá. O sea, porque no hay mejor ni peor, ¿no? No, creo que lo hace más evocador. Yo diría que de alguna manera la fotografía tiene ese poder de evocar. Ujú, ujú.
en todas las posibilidades que hay en la fotografía actual, todas las ramas que quieras, de alguna manera el poder que tiene es que evoca un sentimiento, una imagen que tú ya viste previamente y que se parece a la fotografía que estás viendo, o incluso un recuerdo no experimentado, ¿cierto? Un Un recuerdo no ajá, experimentado. un poco eso pasa con el cine, pues, ¿no? Ah, Provoca que tengas emociones de cosas que no necesariamente has vivido, pero que de alguna manera tú ya las viviste, que ahí, emoción o, ¿sabes? Evoca, ujú. más que recordar lo que ya viviste. La fotografía es un arte, creo que el más popular de todos, ¿no? O sea, todos de alguna forma ¿Qué queremos o hacemos? hemos sido a ser fotógrafos, ¿no? Yo nunca he sido bueno en eso. Eh, si uno quiere trascender en el arte de la fotografía, por ejemplo, no de alguna forma en la que digas voy a ser famoso, hacer, así, sino realmente hacer lo que el arte hace, ¿no? Que es dar mensajes sutiles de verdades, ciertas verdades. ¿Cuál crees que es la mejor forma de aproximarse a este arte para lograr ese objetivo? Wow, esa es una pregunta muy que puede llevarte en varias direcciones. Sí. Yo diría que la primera, mientras me hacías la pregunta, es primero que te va a permitir conocerte a ti mismo. Eh, He tenido la suerte, que así lo considero, de coordinar algunos talleres que utilizan la fotografía como manera de autoconocimiento. Wow. Aunque el enfoque puede ser artístico y aunque posiblemente al final tengamos resultados que podamos considerar artísticos o no, eso está fuera de... Esa es otra discusión. Lo más importante ahí es que la fotografía va a operar como una manera de conocerte a ti, porque tú tienes que hacerte tantas preguntas para acercarte a los objetos o a la gente o a la cosa que quieres fotografiar que de alguna manera tienes que pensar antes en ti y en cómo consideras el mundo, cómo lo conceptualizas, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que una primera cosa es que tú te vas a empezar a descubrir a ti mismo, porque empiezas a entrar, si lo quieres ver a un extremo, a un estado casi de meditación. Hay que estar plenamente consciente de lo que está ocurriendo antes de hacer clic. Wow. Y eso está increíble, porque te permite también de alguna manera estar más presente en el mundo Clave en la vida. y estás viéndote a ti mismo mirando el mundo. Y eso no tiene precio. Como consecuencia, bueno, entonces vas a empezar a tener criterios, ¿no? Juicios respecto a tus piezas, que dependiendo de la fotografía que quieras hacer, bueno, ya puedes empezar a tener una posibilidad de descartar imágenes que no te gustan de acuerdo a lo que tú quieres mostrar a los demás, que nuevamente es intentar que los otros conecten contigo y ahí se hace una relación a partir de la imagen. La imagen en ese sentido va a mediar entre el fotógrafo, el mundo que fotografió y el espectador. Y quizá también el momento, la energía del momento que el artista estaba viviendo cuando estaba haciendo la foto, ¿no? O la energía del momento de quien la está mirando en ese momento. Tan profundo. Y eso puede ser fabuloso porque una fotografía, y esto es algo que digamos, aprendemos quienes estudiamos fotografía, puede tener tú puedes tener diferentes lecturas y diferentes emociones. Como una pintura igual. Claro, dependiendo de dónde la veas y en conjunto con otras imágenes también. Sí. Y esto, por supuesto, si lo combinamos con cómo ha cambiado tu vida también, entonces siempre va a ser distinta la imagen, nunca está cerrada. Y eso es fabuloso, porque entonces puede despertar lo que has dicho, más lo que el espectador está de alguna manera sintiendo en ese Sintiendo en su momento. camino de su vida. Como la típica foto, también estos ejemplos a veces son muy didácticos, pero creo que pueden ayudar. Em, yo a veces explico las fotografías de los exes, ¿no? Ajá. Ah, Eh, es muy difícil o tiene una fuerte carga romper una foto sí. de alguien que amaste o de alguien que odiaste, etcétera. Es un acto mágico, Y de valentía también, quizá. de mucha valentía. Eso me gusta porque es muy difícil romperla. Es casi como si vas a romper a la persona. Imagínate el poder tan fuerte que tiene este Simbólico. objeto simbólico. Eso es un objeto, es un papel. Ajá. Y aún así, hay un acto, un ritual muy poderoso en romper la fotografía que, como dices, tienes que atreverte a hacerlo. Y aquí ya, de alguna manera, está mostrado cómo esta imagen tiene tanto poder en ti
cambiabas de situación. 2 años antes era la foto del amor de tu vida, ¿cierto? Ahora es algo que te daña tanto que quieres romperlo, pero aún tiene tanto poder en ti que no te atreves. Y es solo una imagen Eso no hay más. en papel, no, vamos, es fabuloso eso. Ese es ¿Y cómo pasa desapercibido esos detalles, no? O sea, como es tan popular el arte de la fotografía, ya no le damos importancia y decir, esto es un arte en serio. Sí. Y creo que es uno de los más caros que hay. Fíjate que sí, sin duda, pero ahí también otra vez depende qué quiere, creo que parte también de lo que a veces yo agradezco de los estudios que pude ir haciendo poco a poco con los años en fotografía, fue poder entender que esa solamente era una vertiente. El material o la tecnología con la que trabajas haciendo fotografía no necesariamente siempre va a ser la de punta o la más cara. Esa es una parte de la industria, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, hay otras opciones para poder hacer fotografía. O sea, yo digo, no puedes decir, bueno, depende, ¿no? Yo uso mi teléfono muchísimo para tomar fotografías y me las tomo en serio, pues no es como, bueno, no traigo mi cámara. Es solo otra forma. Es otro tipo de objeto, con otro tipo de formato, con otro tipo de cosas que me va a dar. Y en la medida que yo entienda lo que me va a dar, puedo entonces acercarme ahora sí como a un proceso de calidad que yo quiero tener para mis imágenes finales. Pero siempre como tomando en cuenta eso, ¿no? No como algo que me va a limitar, sino como algo que me va a impulsar a hacerlo de manera más creativa. Ujú, ujú. Pues Y no. tomas mucho en cuenta lo que provoca en ti, ¿no? O sea, siento que de la forma en la que estás explicando, estás consciente, incluso buscas impacto en ti mismo, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, hay una conexión, dirían los fotógrafos clásicos, hay una conexión entre la cámara y el fotógrafo y la cosa que está tomando. Ujú. Siempre hay una especie de relación íntima, decía Cartier-Bresson, si no me lo estoy citándolo mal. Hay que conectar el corazón, la mente, el ojo a través de la cámara y tomar la cosa que estás haciendo, ¿no? Pero fíjate cómo no está fuera de la ecuación la cámara misma. Ujú, O sea, la cámara es importante, la cámara es el objeto con el que tú trabajas ujú. y no es, o desde mi punto de vista, no es un instrumento más. No, o sea, no es algo que dices, bueno, mañana me compro otra cámara y es igual. Esta que tengo es la extensión de mi ojo y de mi mano y forma parte de mi ser. Es un híbrido con mi ser. Y el potencial que puedo yo tener con esta cámara, cualquiera que ésta sea, mis limitaciones, sus limitaciones técnicas, me van a proporcionar, de alguna manera, elementos para que yo trabaje con ese lenguaje fotográfico. Dicho de otra manera, yo uso mi celular, pero mi celular no puede hacer ciertas cosas que hace una cámara más grande, pero sí me da otras. Por ejemplo, la inmediata posibilidad de publicarlo en redes. Ujú, ujú, Ok, no es que eso únicamente sea la fotografía, pero esa posibilidad no la tiene una cámara. ujú, Hay cámaras que sí lo hacen y entonces ese tipo específico de máquina puede hacer eso, ¿no? ujú. Como hay otras, digamos las cámaras que no utilizan lentes, las cámaras estenopeicas, que están hechas de cartón, no tienen un lente y es otra manera de operar, es una cámara fotográfica con sus limitaciones que más que llamar las limitaciones me gusta a mí llamarlas potenciales del lenguaje fotográfico. No lo digo yo, lo dice la teoría fotográfica. La teoría fotográfica, lenguajes fotográficos, ¿ah? Ujú. Sí. ¿Podrías decirnos 2, 3 lenguajes fotográficos para entender más o Mm, menos eso? O uno o 2 o como Mira, normalmente siempre cuando se habla de lenguaje fotográfico, se habla mucho, por ejemplo, de la composición, Ujú, de la luz, cómo debe estar para que se vean tales efectos, ¿no? Y en verdad eso es lenguaje fotográfico. Pero también lo es, regreso al punto, el tipo de cámara que tú utilizas. ujú, Y eso te va a dar resultados diferentes en impresiones finales si es que tú quieres tener impresiones finales. Entonces, pongo un ejemplo. Si yo utilizo una cámara de cartón, que se llaman estenopeicas, que no tienen un lente, se hace un hoyito y tú metes el papel fotográfico, necesitas mucho tiempo de exposición, todo se va a ver enfocado, entre comillas,
pero a la vez está desenfocado, porque no hay un lente que haga el trabajo de... Composición, ¿eh? No se llama composición. Más o menos, los rayos de luz que entran por el lente se corrigen, igual que cuando usas lentes, y lo afinan de tal modo que yo puedo ver las cosas con detalle, no se ve borroso. Esta cámara no tiene eso. La luz entra directamente y yo veo todo en más o menos foco, pero está desenfocado. Borroso. Ajá. Eso es un lenguaje fotográfico porque estamos usando las propiedades de la máquina, esto es la cámara estenopeica, para ese tipo de lenguaje, ¿sabes? Si uso un lente grandísimo de estos que pueden ver tal vez en la calle, en un telefoto gigante que puedo yo ver de cerca, bueno, lo que está pasando es que yo estoy utilizando ahí el lenguaje fotográfico de ese tipo de lente, es decir, yo voy a ver típicamente muy enfocado a alguien y muy desenfocado atrás. Eso ya es el lenguaje fotográfico que lo puedo modificar con algunos lentes, pero que particularmente me lo está dando este tipo de lente. Este tipo de lente, su característica es esa. Yo puedo acercarme mucho, pero voy a ver desenfocado atrás de la gente que yo enfoqué. Por eso es que hay tantos lentes, tipos de lentes, ¿no? Porque hay para cada cosa. Y si me permites una comparación diferente, como Ajá. regresando al tema como de la literatura, acá podría ser un poco una comparación como usar diferentes tipos de oraciones. Eso ya te da un lenguaje diferente, ¿no? Tal vez puedes decir lo mismo, pero no es lo mismo hacer una oración larguísima, no sé, un párrafo completo, donde vas a tener muchas oraciones subordinadas, 20 verbos, paréntesis, no sé, lo que sea, a decir eso en frases cortas. Y Ahí estás está. diciendo lo mismo, ¿cierto? Es de alguna manera acá este tipo de posibilidades que te da el lenguaje, en este caso el lenguaje español. Sí. También habría que Hay no ver qué darlo, idiomas diferentes. Ajá. Ok. que en español es posible hacerlo y te va a permitir entender o acercarte de manera diferente al tema, al sujeto o lo que sea, porque está utilizando el lenguaje que le posibilita, en este caso la lengua española, en este caso la máquina en particular. Wow. Y hay fotografías famosas que son tomadas con ese tipo de lente que tienes, que dices, cajas, esa caja. Sí, sí, más o menos. Bueno, de entrada, la primera fotografía que se hizo en el mundo, ¿no? Es muy famosa y no se ve nada de entre, digamos, si hoy la vemos, acabo de ver hace un par de días una versión en color, como hecha, pasada por inteligencia artificial, justamente, para, ¿cómo era realmente la ventana de Nips? La ventana de Nips es la foto. Es un cuate, se llamaba Nips, y el problema de fotografía era cómo hacer que las fotografías quedaran fijas, Ajá, ¿no? Cómo hacer que no se desapareciera la imagen. ajá. Es una historia larga, pero más o menos el gran problema era cómo hacemos para que la imagen no se desaparezca. Entonces este cuate lo que hizo es, bueno, con varios experimentos químicos ahí, logró que la imagen que tomó desde su ventana, se ven tejados ahí en Ajá. Francia, no se desvaneciera tan rápido. Entonces se considera como la primera fotografía, ¿no? Después hubo mucha investigación, en fin, gente investigando con químicos y lograron fijar la imagen por más tiempo. Eso es todo. Entonces, esta imagen es muy famosa, pero no se ve. Digo, te tienen un poco que explicar, bueno, este es un tejado. Y este es un techo. Anda. Por allá está la calle. Porque si la ves, dices, bueno, pues son manchas grises. Por el contrario, no sé, hace un par de años o no sé cuántos, salió una lente y una cámara, no sé de cuántos millones de píxeles que puede tomar, no sé, a la luna y tú puedes ampliarla y, bueno, ves hasta las piedras de la luna. Wow. Acá la pregunta un poco filosófica, si me permites, es, bueno, ¿cuál de las dos es la luna? Pues las dos, ¿no? O sea, el detalle no es la luna. Lo refinado de los detalles, la precisión en el detalle no es la realidad en sí. Y eso es lo que está interesante ahí en foto, ¿no? Muchos fotógrafos se entusiasman mucho o se obsesionan porque la cámara tenga la mejor resolución posible. Normalmente, ajá. Y esto es algo que hoy en día, al menos en el mundo del arte, en la fotografía contemporánea, pues no es relevante. O sea,
es solamente un lenguaje, ¿no? Como acabamos de decir, o sea, si tu Ajá. foto está borrosa, bueno, okey, hay que justificar por qué, pero no es una foto mala. De alguna manera está en consonancia con lo que tú quieres decir. Ajá. Digamos un sueño, ¿no? Ajá. Un sueño puede ser de alguna manera un poco más borroso que otros, Exacto. o un libro puede ser un poco Sigue más siendo un sueño. sigue siendo un sueño. Mm. Una novela puede ser muy densa, muy difícil, por ejemplo, o poesía, ¿no? Que sé que te gusta. Hay poetas que son impenetrables, digamos. Exacto, exacto. Necesitan más tiempo, y hay otros que son, digamos, más o menos fáciles de leer. O sea, las fotografías se está el arte de la fotografía se está juzgando de una forma de solamente un punto de vista, ¿no? Del punto de vista Normalmente. del detalle, Ujú. cuando realmente todo puede ser algo, ¿no? Todo puede ser justificado, como esa foto del señor este de Francia. Y que si te permites también, tú como espectador, Ujú, y creo que eso también es algo importante a veces como de enseñar de alguna manera, ¿no? No enseñar, no me gusta tanto esa palabra, sino como de poder compartir con otros esas posibilidades de apreciar cosas que no te has permitido, porque ujú, miles de cosas. Es que puedas tú también disfrutar en una cuestión sensorial, ujú. que no sea tan Vis intelectual, tan visual. visual. O sea, la estimulación de los sentidos es visual siempre en la fotografía. Mm, Pero tú dices una estimulación más. que te permitas, digamos, si tú visitas una exposición fotográfica donde vas a ver cosas que dices, bueno, ¿y aquí de dónde saca que esto es arte, no? Eso es Ajá, muy común, digamos. ajá, ándale, a mí me ha O pasado. sea, bueno, ¿y acá qué? O sea, solo son caballos y veo las colas, no viene ni siquiera el caballo Mm. de acá, pero me dicen que es increíble. Que te permitas un poco verlo como, acá parece un poco una metáfora extraña, pero como si fueras un niño jugando. O sea, ¿qué te sugiere? ¿Qué te estimula, ver la cola? Ah, sí, pues la cola del caballo se la jalaba. Okey, vale, ¿a qué te remite? ¿Qué te sugiere? ¿Qué te evoca otra vez? Y en consonancia con lo que estás viendo en la sala, idealmente, que pueda generarte cierto tipo de más que de pensamientos, de emociones. Porque el Mm, arte opera más en ese sentido. Sí, es sí, es verdad que también es bastante intelectualizado, pero opera en primer término ujú, como un ritual que puede ser catártico, puede ser, aleccionador, ¿no? O miles de formas más, y que si tú te permites ese tipo de ritual o de participar en ese ritual, que de alguna manera es lo que está pasando en una galería o en cualquier otro tipo de espacio, pues va a ser muy fructífero. claro, claro, Es enriquece como comer. tu Claro. experiencia humana. Ahora, en toda tu carrera, así como fotógrafo y todo lo que has hecho, ¿alguna vez, ya sea tomando fotos o observando una fotografía, has encontrado alguna verdad de la vida, una verdad filosófica? Porque a mí me ha pasado en el arte, ¿no? Observando más que nada. Verdades así que dices: "Uy", de la vida en general. Hijo, está buena esta pregunta. No te podría decir con precisión qué, pero sí recuerdo, por ejemplo, esto que decía yo antes del conocimiento, del autoconocimiento, o del estado de alguna manera meditativo. Ujú. Sí, empecé a tener experiencias en el cual decía: "Guau, es más el tiempo que estoy viendo lo que puedo tomar, que lo que tomo". Mm, Y es como como el pre. ajá, pero es un momento, ¿no? Es un, o sea, en un punto me di cuenta: "Guau, qué chistoso que llevo 15 minutos viendo qué cosa es posible tomar, y eso me ha obligado a ver". A ver, Y en el y detalle. y estoy en algún modo tan metido en lo que estoy viendo, en los detalles de lo que está pasando en el parque, que ya no es importante la foto. Wow. Empieza a cambiar cosas, ¿no? Yo creo que la mayoría, yo no creo, muchos fotógrafos lo dicen, muchos artistas, cuando yo comencé a tomar fotos, yo tomaba, y más con digital, además, cuando pasé a digital, yo tomaba 200 fotos, ¿no? Hoy pregúntame cuántas tomo, o sea, 2. Porque ya no me interesa otra vez o sea, 20 cosas que están pasando y tomar una ráfaga de 30 para ver cuál me sale, o sea,
me salió, no me salió, ya no es relevante. Wow. Y eso me parece como la madurez del arte, ¿no? Y también se me viene un pensamiento que tú que tienes más experiencia de vida, quizás puedes decirme algo, que se compara, por ejemplo, cuando maduramos como seres humanos, crecemos, ¿no? Entonces, cuando la cantidad ya no es importante, sino la calidad, ¿no? Eso pasa. Entonces, ya no de calidad, cantidad. Y, por ejemplo, en el sexo, por ejemplo, lo que, o sea, viene a ser mucho más placentero el cortejo, todo lo que es antes de, del clímax, ¿no? O sea, sientes como que o sea, lo que más chingón es el camino a, ¿no? Claro. Y otra comparación, por ejemplo, sería también cuando tienes tus metas en la vida. Queremos hacer eso, vamos a hacer esto, logramos eso, ¿no? De repente como que se vuelve, allá está lo que queremos hacer, pero el camino, o sea, el hecho de que nos pongamos a bailar aquí y hagamos cosas chidas, es lo que más se disfruta, ¿no? Sí, totalmente. Ese es como, así se vuelve la vida ya cuando crece uno. Yo creo que sí, ¿eh? Sí he cambiado, Sí, sin duda. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, veo la vida muy diferente hoy que hace Como 30 que años. la calma es lo más chido, ¿no? Así de que tómate tu tiempo, disfruta el proceso. ¿Sabes qué? Lo que me ha pasado un poco ahora, hace rato te decía, tengo una personalidad que sí, sin duda, creo, es un poco adictiva. Ajá, ajá. Y también tengo una personalidad un poco de que me gusta transgredir. Desde que era yo adolescente, ¿Rebeldía? sí, pero nunca fui un rebelde, ¿sabes? Nunca fui el chavito que organizaba a los otros chavitos para irnos a fumar al parque. No. Mm, Yo siempre fui como tímido, siempre fui, ay, no, a ver qué está pasando. Pero conforme iba yo creciendo, me di cuenta que me gustaba un poco como escandalizar, en alguna manera, ¿no? Como cuando pasé a la universidad, un poco terminando la prepa, con mi círculo de amigos, era yo el que se iba a poner en una jarra y a ver, vamos a hacer una orgía, ¿no? Porque yo sabía que de alguna manera ni iba a pasar, pues yo quería que pasara, pero no pasaba, ¿no? Sí, 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 sí. Pero yo quería un poco como empujar, ¿no? O sea, a ver qué pasa, a ver qué hacen, sí o no. Y claro, también por la época en la que me tocó, en ese momento, lo que sea, ¿no? Eh, y cada vez como que intentaba hacer eso, ¿no? Y entonces en otra área y en otro punto, y creo que se conectaba un poco con lo que tú decías antes, con mi deseo de conocer, que Ujú. era más o menos eso, ¿no? Entonces yo quería saber qué había más allá de la reja, pues, ¿no? Y yo tratando de asomar o de impulsar a los otros porque yo no tenía suficiente valor para cruzar la reja yo solito. Y esa personalidad creo sí ha ido transformando un poco con el tiempo. Ya no me interesa tanto como hacerlo de alguna manera público, en una manera, sino más buscar hacia adentro de mí, o sea, qué barreras no he roto yo, Uy, porque traigo un costalote, ¿no? Que no he querido ver, porque es más fácil así, voy a provocar a los demás y decir que los demás son unos mojigatos o lo que quieras. ¿Y qué onda conmigo? O sea, ¿qué límites hay adentro de mí que yo no he querido traspasar y que tengo que? Porque si no, o sea, no trasciendo, pues, ¿no? ¿ya decidiste que vas a hacer eso o todavía estás en el proceso? Estoy en proceso. Sí, No, pues ha sido gradual, ¿no? sí, de verdad, Ha ¿no? sido gradual. Además hay áreas que por supuesto no ves, ¿no? Claro, Áreas ciegas que dices, claro, no, claro. yo ahí no, jamás. Ándale. Y de repente las tienes enfrente. Y soy de una generación también que por supuesto el machismo fue algo, si no normal, no sé, hay que decirlo, era normal, ¿no? Casi obligado a veces. Obligado. Me puedo atrever a decir que era obligado casi. Y que hoy en día lo ves y dices, ay, Qué vergüenza. Qué ¿no? vergüenza. Sí, no me arrepiento, por supuesto no puedo arrepentirme de algo de lo cual no fui yo, No tienes la culpa, no pues. tengo la culpa. O por supuesto lo consideraría, pero de alguna manera agradezco que ha sido un proceso. O sea, gracias a eso, ¿no? Gracias a toda mi familia, tíos y gente de demás que me rodeó en ese momento, que los hombres tenían que ser de una manera, Ujú. eh, pues me llevó a buscar otra cosa. ¿Crees que esa sea la evolución de la conciencia? Espero que Porque sí. tu proceso
es muy similar al mío, ¿no? Y tengo amigos que también tienen un proceso similar, ¿no? Así estamos así en eso, ¿no? Hay un cambio y ese cambio se va a reflejar en la sociedad, ¿no? Cómo vivimos menos violencia contra las mujeres, menos traumas, más relaciones más sanas, ¿no? Y siento que también puede llevarnos a donde queremos llegar en México, según mi deseo es hacer los líderes culturales y económicos del mundo libre, ¿no? Pero volviendo a la conciencia humana, ¿crees que nos toca a nosotros hacer un cambio radical? Porque si decimos a mi abuelo, si le dimos estas cosas, o a mi papá, si le hablamos estas cosas, yo creo que no nos entiende, o sea, él No, de su punto es su punto, pero tú y yo lo entendemos, y decimos: "¿Sabes qué? Podemos hacerlo diferente". sí, creo que sí, fíjate que ese, por ejemplo, es un tema que yo sistemáticamente antes me negaba. O sea, yo decía, Antes, no, yo, o sea, yo no tengo responsabilidad de nada, ¿no? O sea, a mí no me enjarete en el que yo tengo que cambiar el mundo. Yo ajá, veo por mí, los demás, o sea, muy individualista. Hoy por hoy todo siento que no, siento que es, bueno, a ver, yo de alguna manera, con la edad, puedo ir abriendo campo a algo, ujú, lo que sea. En el caso, por ejemplo, lo que dije antes de la suerte que he tenido de coordinar talleres de fotografía, en una manera es, bueno, si alguien ya me enseñó esto, yo tal vez pueda serle de utilidad a alguien. ujú. No para mi beneficio, sino de alguna manera porque quiero pasar la estafeta de algo que yo no recibí cuando tal vez yo quería haberlo recibido, ¿no? Y ahí ya piensas en el bien común, ¿no? Ya se pasó del bien propio al bien común, Ujú. que según en filosofía estoica, el bien común es el bien propio. Si todos están bien, también te va a tocar estar bien a ti. Entonces creo que sí, de alguna manera, no me he regañado lo suficiente o no he explorado tanto en ese sentido de, claro, eso es algo que nos toca hacer como generación, que Ujú. además somos mi generación, Así lo que me decía, sí. que es la X, ¿no? Famosa. ¿X eres? Ajá. Em, pues estamos, o sea, corridos, ¿no? O sea, estamos en medio de todo, nos tocó el paso, desde hace rato, ¿no? Previo al Internet, Ajá. toda la revolución tecnológica, digital, pero además al menos en México, en una época donde la crisis económica, social era tremenda, Ujú. y eso nos formó de alguna manera, ¿no? Esa es la que le dicen la generación perdida, también. Creo que sí. Sí, sí. Y la generación invisible, ¿no? Sí, 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 sí. que se enfocan en los millennials y en los zetas. Me decías de tu personalidad adictiva. ¿Has caído en alguna adicción que puedas contarnos por ese tipo de cosas? A ver, pues sí, o sea, sí, sin duda tuve una adicción al alcohol Okey. fuerte, al tabaco también, una forma. Y fíjate que es interesante porque la del tabaco, bueno, supongo también el alcohol, pero nunca aguanté mucho para fumar, digamos, ¿no? No me caía bien, no me gustaba, digamos, ¿no? Pero fumé casi 10 años. ¿Y no te gusta? No me gustaba. O sea, y sí posiblemente terminaba una cajetilla en, ¿qué te gusta? 3 días, 4 días, ¿no? Pues, Ujú, algo así. Entonces, según yo, no fumaba tanto. ujú, El asunto es que era mi desayuno en la universidad, un café y cigarro, ¿no? La cosa es interesante porque si en ese momento me hubieras dicho: "Oye, tienes que dejar de fumar porque, pues, o sea, ni te gusta, sabe mal", no sé, pues, te he dicho: "No, o sea, pues, es que está chido, pues, ¿no? O sea, se siente bien de alguna manera". Lo que trato de decir es que ese tipo de adicción, que es de alguna manera también solapado socialmente, igual que el alcohol, ah, te acomoda en situaciones o te hace sentir bien en situaciones que necesitas sentirte bien, ¿cierto? y, o sea, tu mente justifica el hecho de que estés fumando. Sí, sí, y creo que a donde quiero llegar es a que, creo que la adicción en sí misma no es tan negativa, y esto es un poco riesgoso. Por supuesto, hay unas que te van a llevar a la muerte, Ajá, ajá. sino es más bien la relación que tú tienes con la adicción. O sea, porque en un punto va a dejar de serlo, y digamos, acá tienes 1000 ejemplos, ¿no? De muchas personas que cuando dejaron, el asunto es que, bien, dejaron de ser adictos a, en este caso, el tabaco o el alcohol en exceso, porque decidieron que ya no querían más. Ujú.
Ok, pasaron a otra adicción, digamos, ¿no? Si tú quieres. Igual podría ansiedad y pasé una adicción buena, ¿no? Ahora, Ahora, exacto. Es- e- Eras adicto a fumar. Entonces, ¿cómo dejaste de fumar? Eh, ¿Con otra adicción o simplemente sabes qué? Aquí ya fue, nada más. yo creo que en ese momento, ahorita haciendo memoria, creo que posiblemente lo sustituí, aunque ya llevaba encarrerado en la otra, Sí, para que no me costara trabajo, para que no hubiera espacio en sí, intermedio con café. Ah, Ahora ya no tomo café. tanto, pero, o sea, y sí tomo, soy adicto al café. Pero para la época que te estoy diciendo, yo me podía tomar, no sé, 15, 18 tazas de café por día, ¿no? Bueno. Bueno, ahí sí era, ahí sí era O sea, exagerado. dejé de fumar, yo ya llevaba encarrerado, yo ya era, yo empecé a tomar café cuando tenía más o menos unos 11 años, Mm, 10 años. ajá. Joven, joven, ¿no? Vivía en una zona, en Jalapa, donde la cultura del café está Es el mejor bien, que sí, y fue como natural de alguna manera pasar poco a poco a tomar café. Pero ya para la universidad, pues yo ya necesitaba 1 litro. Wow. O sea, y cuando dejé de fumar, ya para ese momento yo ya estaba trabajando en una editorial y había café disponible 8 horas. Entonces, por lo que te digo, tú vas y dices, bueno, dejé, no puedo fumar en la oficina, ya no quiero, me está haciendo como mal, pero bueno, tengo tazas al día, ¿no? ¿Y ahora cuántas estás, no? Ahora yo creo que máximo me tomaré 4. Pero no perdono, o sea, en la mañana es de rigor. Es el primero que hago es yo también expreso. Y no lo considero adicción, fíjate. Bueno, pero si tomas, considerarlo adicción. Si no te lo tomas un día que te duele la cabeza, Mm, ya no me pasa eso. ¡guau! Sí, sí, sí. Es que tomo mucha agua igual. O sea, eso ayuda igual. O sea, no tomo el café primero en la mañana. Primero tomo un vaso con un limón Que ya yo, que sí, sí. y para alcalinizarse. Y luego el cafecito. Ahora tengo que hacerlo así porque si no se acidifica. Estoy empezando apenas con eso, yo, pues con el vaso de agua y ya después pasaré a lo del limón. Y me dieron otro tip ahora que ya estoy implementando. Es el vaso de agua. O sea, aparte del limón, es otro vaso de agua con sal de mar para los minerales. Porque todo el agua que tomamos O está. sea, lo primero que haces es eso y luego el café. Ajá. Ahora son 2 vasos que tomo de agua. Y esa apenas la empecé hace una semana. Porque el cuerpo necesita los minerales. Pues sí. Y el agua que tomamos normal, la purificada, está purificada. Le quitan todo. Así no tiene nada, ¿no? Es como- Sí, quitarle todo. Pero bueno, sí quería preguntarte eso porque quiero que hablemos de los vicios y las virtudes. Y como que hagamos un ejercicio de autoexploración, que podamos decir, ¿sabes qué? Mira, vamos a poner una virtud, por ejemplo. ¿Cuál virtud quieres? Y exploramos también el vicio, que es el contrario, ¿no? Entonces tú me dices un vicio, no sé, lujuria, gula, ambición desmedida, idolatría, egocentrismo, o sea, no sé. Tú dime un vicio. Bueno, uno que tenga o uno que... uno que tengo todo. Uno que tengas. O podemos hacer un ejercicio de que mencionamos las virtudes o los vicios y decir, ese me está chingando. No, fíjate que yo creo que sí, un vicio que o sea, un pecado así, un pecado capital, sí, sin duda puede ser la lujuria. Ay, 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 Soy escorpión, yo también. estábamos marcados. Pero, por ejemplo, contrastándolo, voy a hacer un giro ahí medio raro. Creo que una virtud que tengo es que soy muy paciente. La virtud, es la Es virtud de los mejor dioses. virtud. O sea, entonces, en muchos casos profesionales, emocionales, no sentimentales, lo que sea, soy muy, muy paciente. Y eso, porque, digamos, lo que trato de decir es que también soy un poco colérico, Ujú. ¿no? O muy, muy, no tengo un mal genio. De hecho, la gente que me conoce dice, ay, tú nunca te enojas. Es que, pero más bien es que enojado sí me pongo muy intensito, pocas veces, pero supongo que es porque soy bastante paciente, pues, o sea, no me... Sí, o sea, la paciencia es la virtud de los dioses, ¿no? Porque según los Homero, ¿no? Los dioses tienen todo el tiempo del mundo. Entonces, ¿qué les importa? No les importa. Sí. Entonces, cuando el hombre
obtiene esa virtud se convierte en semejante a los dioses, ¿entiendes? O sea, es semejante, no igual, es semejante, ¿verdad? Entonces eso es algo importante de notar. Ahora, volviendo a la lujuria, ¿cuál es la virtud de la lujuria? La ¿Cuál es? castidad, ¿no? ¿Piensas? Ándale, la castidad. Bueno, acá sería yo como Dionisio, entonces si me lo pones como Dios, sí, sí. Dios, Ajá. O sea, yo he luchado contra el demonio de la lujuria también. Y yo ya le he ganado, creo. así Qué arrogante, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que sí, con celibato. Sí, eso y que tiene que ver con con lo que decías antes un poco de la educación que recibimos generacionalmente. Claro, claro. Que, O sea, que no lo creo que tengas es claro. traumático es el asunto ahí, sí. Y no naces, creces en un ambiente que te está estimulando todo el tiempo, Ajá. sin que lo percibas así. Para mí la cosa yo creo que más me llama la atención de todo eso es cómo pasamos tan desapercibido todo ese tipo de influencias, ¿no? Sí. Que no las cuestionas en ese momento. Pero es que creo que todo lo que es, por ejemplo, marketing, ¿no? Si hablamos de marketing, o sea, todo está hecho para estimular los chakras de abajo, los chakras inferiores, que es el de la lujuria, que es acá, ¿no? Siento que para las mujeres es peor, porque son las que más consumen, ¿no? O sea, en el consumismo, ¿no? Para comprar, pero igual para los hombres, ¿no? Ahora, decíamos, por ejemplo, el celibato una forma de decir, ¿sabes qué? Vencer al demonio, pero no es todo ahí. Yo siento que a mí me ha ayudado también como hacerte un poquito sapio sexual, ¿entiendes? Como darle más chance a la mente, es que experimentar con la mente, que estoy descubriendo que te lleva como a un terreno demisexual, ¿entiendes? Ok. Que tiene que a fuerza haber algo antes de, ¿sabes qué? Voy a salir a la discoteca y me voy con borracho con quien sea, ¿entiendes? Que, que es la vida normal de un joven, no se juzga, ¿no? Me ha pasado, creo que a muchas personas igual, ¿no? O sea, mucho respeto a los que no y muchos también respeto a los que también han hecho eso, ¿no? Sí. Pero ya entrando en la demisexualidad, que es más la conexión álmica, ¿no? Tiene que haber Sí. algo antes, algo antes. A veces se da rápido, a veces tarda un poco, ¿no? Depende de la persona, siento yo. Pero para mí, para vencer a la lujuria, siento que ese es un buen paso. Celibato y, o sea, el alma, ¿no? La intelectualidad. No sé cómo lo veas tú. Fíjate que, híjole, es que el celibato me cuesta, pero aunque fíjate que en un momento que a todos, en un momento desde mi vida, ahí como como previo a la Facultad de Letras, Ajá. decía, bueno, si todo falla, igual y siempre tengo la opción de un monasterio. Anda. Una celda monacal estaría Es una hora. claro, sí, así yo me veía acá estudiando, leyendo, Ujú, nada más que ese detalle del celibato como que sí me faltaba ahí. ujú. No, fíjate que ahora, al menos en mi proceso, creo que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y yo personalmente lo que intento ahora conectar es más con el aspecto creativo. O sea, redirigir la energía Sí, sexual a la creatividad. ahora sí que para decirlo de otra manera, o sea, estoy ahorita en un proceso de intentar crear más con la energía sexual. O sea, que mi energía sexual se lleve hacia ese campo creativo y dejar menos hacerlo mucho menos intelectualizado, Anda. ¿no? Tiendo, y no me gusta mucho, a mí, a algunos que les funcione, tiendo a intelectualizar demasiado lo que estoy haciendo artísticamente hablando, fotográficamente hablando. No soy tan intuitivo. Aunque soy intuitivo, no lo hago así. Pienso mucho, digamos, ¿no? Y ahora estoy intentando hacerlo más como, no, es lo que estoy sintiendo, Ujú, ¿sabes? ujú. Más estás liberando igual, ¿no? Claro. Y hacerlo muchísimo menos, porque también la mente es engañosa, Es ¿no? engañosísimo. Pone 20 Sí, puertas. sí, sí. Eso de redirigir la energía sexual a la creatividad, nunca, ni siquiera he entendido el concepto, fíjate. Porque si me pongo eso, no pasas de aquí. No te sube. No sube, no sube, sube, sube. Pero en el tantra hay unas técnicas así, ¿no? Pero o sea, a mí me ha ayudado más la abstinencia en ese aspecto. Es como decir, ¿sabes qué?
me alejo tranquilo y es como con ejercicio, así como que todo vuelve al cuerpo y estás como que en paz, ¿no? Tranquilo. Creo que es un poco al conectado con lo que estás diciendo, creo que es un poco como llevarlo a otra vez como a esta cuestión de estímulo sensorial que conecta muchas cosas, no únicamente lo físico, ¿no? Ujú. Es decir, si en el momento de estar haciendo algo creativo, en este caso arte, fotografía, por supuesto que hay una parte intelectual, estás pensando lo que vas a hacer, lo conceptualizas, en fin, pero también hay un amor, hay un deseo, una pasión, pues, o sea, pararte a lo he hecho en varios momentos de mi vida, o sea, pararte a la 1 de la mañana, sí, se me ocurrió esto, lo voy a hacer, quitas las cosas de la mesa, armas y pones tus luces y no me importa, o sea, Llegó la inspiración. un poco eso, de alguna manera es que esa musa, Ujú. que en mi caso yo podría decir es más como una cuestión erótica, en el sentido, no, por eso ya me gusta más en el sentido no sexual, sino erótico, que lo erótico te penetre, pues. Y entonces te permites fluir y volcarte ahí con los sentidos de estar tocando, agarrar, poner, montar. Finalmente es todo un ritual otra vez, lo que estás haciendo para crear algo y que no es nada diferente a como lo harías de alguna manera sexualmente, ¿cierto? Entonces ser más erótico. No, ¿Sabes quién explica eso chingoncísimo? Octavio Paz. no, En la llama llama doble. doble. Sí, 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 Como conectar ahí eso, ¿no? sí, 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 o sea, es una belleza lo que él hace y muchas verdades me dio él ahí. Ahora, hablamos de la castidad, por ejemplo. Ese es un don, ¿verdad? Es un don, es un algunos lo tienen, algunos no lo tienen, ¿sí? Mi mamá lo tiene. Em, no puede decir, ¿sabes qué? Es en la lujuria está la castidad, ¿no? Y tú dices: "Chingue, ¿dónde voy a estar?". Y esto, como estás joven, estás aquí completo, ni quién te pase para acá. Pero ya cuando creces dices: "Aquí me está haciendo daño", porque causa daño, pues. O sea, el exceso causa daño. Si te quieres pasar de golpe a ser casto, también, porque la virtud tiene que ser moderada, o sea, tiene que haber virtud incluso en la virtud, el balance que es la máxima. Entonces, la idea es estar en medio, es estar ahí los budas, pues, se van hacia a meditar, a hacer allá, a olvidarse de todo, ¿no? Y los estoicos aprenden, por ejemplo, lo que me gusta de la filosofía estoica es que se aprende a mantenerte ahí en el bullicio del mundo, en el día a día, entre las tentaciones, por ejemplo, de la comida, de la avaricia que es otro asunto, ¿no? La lujuria, ¿no? Esas cosas, o sea, mantenerse ahí. ¿Cómo tú? O sea, porque a veces yo siento que tú has logrado ese asunto, ¿no? ¿Cómo lo has hecho? O si no lo has hecho, lo has hecho. Yo creo que, bueno, supongo que también hay varias formas, digamos, más, sociales, de alguna manera. Porque vamos, esto que planteas te llevaría a, primero, tener una fuerza de voluntad Claro. y tener muy claro, además, estar en justa medida que hablas. Y bueno, estar en un perfecto equilibrio. Y yo creo que te ayuda de alguna manera también la relación con los demás Ujú. y cómo te relacionas con estas otras personas, porque finalmente acá hablando de la lujuria necesitas los otros. Sí. También contigo mismo, pues, ¿no? Pero ahí tendrás que hacer un trabajo mental bien intenso, para hacerlo con tus otros yo. Sí, sí. Pero creo que de alguna manera por eso las relaciones de pareja, digo, y entiendo muy bien la discusión actual y que no es tan actual tampoco a veces, de poliamor, relaciones abiertas, lo que sea, ¿no? Pero esto ha existido desde que el mundo es mundo, Exacto, ¿cierto? desde que existe el ser humano. Diferentes nombres. O sea, creo que de alguna manera eso ya está planteando de ahí un camino a seguir que te va a ayudar a controlarte de alguna manera. Digo, la relación monógama es el mejor ejemplo, ¿cierto? Claro. Porque en la relación monógama contemporánea, Ujú. pues, tienes que hacer acuerdos Y cumplirlos. y cumplirlos. O sea, no me voy a meter con nadie por más ganas que tenga. Y, o sea, acá le estás dando un valor a tu palabra. Pero además, si lo quieres llevar a ese punto, o sea, estás trabajando en ti mismo en un sentido de, bueno, quiero ser casto, pues, porque solo voy a comprometerme con esta persona en un aspecto sexual porque a la otra persona le parece relevante, pues, ¿no? Mm. Porque creo que de alguna manera aquí también estamos
Pero no tiene que ser de los dos. O sea, si tú estás sacrificando por la otra, también te va a meter en problemas porque va a ser más difícil para ti. Claro, pero ¿estás de acuerdo que de alguna manera también estarías trabajando ahí tu ego, cierto? Tu ¿por qué yo voy a tener la razón? O sea, porque someterse, acá habría otra conversación, ¿no? Ah. Ser el sometido, obedecer y acatar, de alguna manera te coloca en un estado de, bueno, a ver, bájale 2 rayitas, que siempre estás en ese punto donde tú dominas y haces y tienes, que tiene que ver un poco con quién ostenta el poder y otras cosas, ¿no? Machismo, si quieres, o pues, de alguna manera creo que someterte a el deseo del otro, en este caso una relación monógama, te va a permitir también bajarle a lo que siempre tú estás diciendo, no, pues es que yo así soy, jiribilloso y, Mm. y ya, pues no me puedo detener, parar. Y de alguna manera te va a permitir encontrar ese camino sin que sea necesariamente una Z, Una Z. que podría ser, ¿no? También. Pero acá digo, pienso como en una relación, y solo estoy hablando de la monogamia como un ejemplo, pero entiendo que también las relaciones que son abiertas también tienen que funcionar en esa manera. O sea, Incluso hay acuerdos en eso. claro. O sea, son control, o sea, dicho en pocas palabras, las relaciones, más allá de las cuestiones sociales, familiares, en fin, que crean como base de la sociedad, es el control de la sexualidad. De ahí está todo. Pues sí, con que, o sea, Por eso es que la lujuria es el demonio más fuerte, quizás, ¿no? no, Bueno, el vicio más fuerte. hay que controlar tu líbido. Ujú. Y para eso que si inventamos Monogamia. monogamia, fea. Eso escuché, fíjate. Sí, sí, sí. Oye, pero ¿por qué no follamos todos, no? Si tanto lo deseamos, ¿no? Decía, pues si lo hacemos, nunca haríamos nada, ¿entiendes? No iríamos a la luna, no construiríamos edificios, no desarrollaríamos todo eso porque estamos dominados por el vicio. Un poco, sí, sí. Porque el exceso se convierte en Claro. libertinaje. O sea, estaríamos, si tú quieres, muy felices, Ociosos. ¿no? Ociosos, orgasmados todo el tiempo. Pero es verdad, o sea, no habría esa dirección, digo, que más allá de los defectos o vicios que puedan tener las relaciones con toda la historia de la humanidad, o sea, como inventos, como formas de control religiosa, en fin, lo que quieras, es verdad que también han estructurado lo que hoy llamamos un ser humano con sus Ujú. vicios y virtudes. Ujú, ujú, ujú. La manera de explorarlo también está súper interesante, ¿no? Claro. ¿Crees que ha habido sociedades en la historia del mundo en la que ha sido eso, libre, en ese aspecto, que no se haya querido decir, ¿sabes qué? Todos, normal, eres. Vence. Sí, no hay ninguna religión que te diga esto es malo moralmente, y por lo tanto, cuando creces como niño, no, tu cerebro no está, ay, me engañaste o me traicionaste por algo que es natural, ¿no? ¿Será que ha habido sociedades en el mundo que no tienen esa restricción sexual? No sé, parece que sí, ¿no? En una forma, Sodoma y ajá, Gomorra, quizás, Sodoma. o se supone a los romanos, ¿no? En las épocas de las fiestas de Abaco, pues son bacanales. O sea, pero hay una celebración y O sea, era un día, una semana creo era esa libertad. No todo, porque venimos a lo mismo, no, claro, es como el carnaval, ¿no? ándale, se permiten Se permiten ciertos días. ciertos días. De alguna manera ahí ya está claro que necesitamos ese exceso, pues, y regresando a lo mismo. O sea, necesitas o sea, somos adictos de alguna manera, no sé si por naturaleza, a lo mejor es social, pero nos gusta las pasiones, digo, hoy lo decimos en un sentido positivo, pero la pasión Ujú. no necesariamente es algo bueno. En la Edad Media se reprimían las pasiones, Ajá, ¿cierto? ajá, ajá. Sí, porque la pasión te puede llevar a un Al coraje, infierno, diría al o sea, Santo Tomás. exacto, o sea, te excedes de algo, te enojas demasiado, haces cosas que te arrepientes, ¿no? Y dejas que algo de algún deseo se suelte, igual dices: "Oh, Dios, ¿qué estoy haciendo?", ¿no? O sea, Te lleve. yo creo que al final y al cabo todo lo que hemos hecho para controlar eso, o sea, no ha sido tan malo, o sea, está Sí, bien, está sí, sí, bien. sí, sí, sí. Ajá, yo también creo, está bien.
Porque si nos dejan libres, no sabemos qué hacer con nuestra libertad. A ver. Se puede cuestionar, que está divertido, somos Ujú. capaces de juzgar y somos De pensar. capaces, tal vez no de condenar, que es diferente, ¿no? Pero tenemos una capacidad de juicio y de hacer una crítica. Ujú. Pero de ahí hay ciertas cosas, reglas y normativas que funcionan, ¿no? Ujú. Y lo puedes ver en todos los sistemas que hemos estado hablando, pues en literatura, en arte, todo necesita una contención, Como un pues, límite. ahora hablamos de este vicio. Hablemos ahora de otro vicio que tú, que tú digas, ¿sabes qué tengo tengo, Y o ya no? Puras virtudes. no, no, yo creo que tengo todas. Yo creo que soy perezoso. La pereza. Sí, sí, o sea, sin ambajes lo digo. O sea, yo si pudiera no trabajar, no trabajaría. O sea, yo sería feliz recibiendo una herencia millonaria. O sea, no encuentro una virtud ni una felicidad en trabajar, la verdad. O sea, soy muy flojo. Me encanta hacer cosas que me gustan. Y por supuesto, encontrado el camino, me siento afortunado en poder vivir de cosas que me gustan, ¿no? Pagar la renta. Pero, o sea, yo no tengo un problema en estar tirado eh, en la piscina, en la playa, 2 horas pensando en la nada. O sea, no me siento culpable ni. No. Eso soy bastante flojito. Wow. Pero está en el que si estás haciendo tu arte, le estás dando. O sea, si se trata de hacer fotografía, vamos. O también ahí dices, ay. No, sí me ha costado, Jordan. O sea, es algo que, o sea, creo que lo que más he valorado en todo estos últimos posiblemente 10 años que comencé a hacer fotografía, poco menos tal vez, es esa intentar tener una disciplina de trabajo. Ujú, ujú. Porque, o sea, mira, soy el chavito que en la secundaria hacía la tarea el último día. Y Mm, le iba bien porque, pues, más o menos tenía ideas loquitas que, pues, como que se inventaba y, ¿no? Más o menos como que medio inteligente. ujú. Y ya, o sea, nunca fui, eh, constante, disciplinado, ¿no? Me tenía ta Soy tan disperso también a veces que me interesan tanto muchas cosas que no puedo disciplinarme. Ah, O sea, hace rato me preguntabas, que había estudiado literatura. Yo te dije, no en broma, bueno, la que terminé, ¿no? Dije, pasé antes por arquitectura, 1 año y medio, me salí porque, ay, pues está padre, pero me interesan otras cosas. Me fui a diseño gráfico, no terminé, 2 años en diseño gráfico, me fui a artes plásticas, 1 año en artes plásticas y terminé en literatura, que hice además en, no sé, más de 5 años. eres un artista, hermano. Así son, te quedas perdido siempre, man. Pero ahí aprendiste todo. Muchísimo. Claro, o sea, yo no siento que el sistema educativo No, sea bueno. Entonces, la verdad es que, aprendí mucho, eso sí. claro, o sea, con un año, con 2 meses que estés en algo así y veas todo lo que te van a enseñar en los 5 años y le des una repasada y le preguntes a ChatGTP, es que, ¿Sí? ahí está, ya sabes, güey, vámonos. Si te pudieran dar un título ahí, por mí, bien, ¿no? Pero, o sea, sí siento que el sistema educativo no está a las alturas de nuestra conciencia humana. Ya fue. Y también es verdad, tenía mucho, o sea, como dices, por el propio sistema en la universidad, ¿no? Como era en ese momento, no sé cómo sea ahora. eh, o sea, no podía yo cambiar, o tenía que estudiar una serie de materias específicas por semestre y se acabó. Ujú, Entonces, si de repente tenía yo curiosidad por algo, pues, o sea, ¿de dónde, no? ujú. En el caso de arquitectura, por ejemplo, a mí me interesaba más teoría de la arquitectura, son cosas filosóficas de la arquitectura y demás, que ir a medir el terreno, ¿no? Eso es topografía, hay que hacer eso, pues, Sí, ¿no? sí, sí. Con tu regla y toda la cosa. Ajá, ajá. O sea, es que y terminaste en literatura, que es lo que tu espíritu pedía, ¿no? Sí, aunque te voy a O confesar algo. curiosidad. Mi primera opción era filosofía, porque en el modelo que yo estudié, o sea, unos años antes era filosofía y letras. Ajá. Entonces tú hacías un poco como de las dos. Unos años antes, supongo, de que yo comenzara a estudiar, se dividió la carrera, en ese entonces en la Universidad Veracruzana, y era o filosofía o lengua y literatura hispanoamericana.
Yo me lo pensé y dije, hijo, es que filosofía sí está, pues me gusta mucho leer, pero no está duro, pues, ¿no? Ujú. No sé. ¿Pensabas en el aspecto de de ganar dinero en eso? ¿En ese aspecto se te hizo difícil? ¿O simplemente en el que me voy a aburrir? ¿O me van a poner a comparar el pensamiento de Platón con el pensamiento de Schopenhauer y dar mi decisión? No, fíjate que yo creo que lo que en ese momento más me jaló fue que quería yo escribir. O sea, quería hacer escritura, quería hacer literatura, ¿no? Quería escribir una novela, quería escribir cuentos. Ajá. En ese entonces estaba yo leyendo mucho más. Pasé primero de leer poesía a leer más novela. Ujú. Justo en ese periodo fue cuando, bueno, a lo mejor lo que más es hacer literatura, ¿no? Y tal vez pueda yo escribir en algún punto o dedicarme a la investigación de la literatura. Con esa idea empecé. Ajá. Pues si me dices a mí, esas son las pasiones más hermosas que hay. O sea, yo siento una fortuna de decir que tengo el gusto de leer, ¿entiendes? O sea, yo no fui a la universidad ni nada, pero yo siento que lo necesite. Algunas cosas sí. O sea, hay cosas que sí necesito, sí necesito. Muchos amigos, ¿no? Amigos y fiesta quizás, pero hay cosas, por ejemplo, si quiero aprender latín, no tengo que ir a una universidad para aprender o a alguna escuela, ¿no? Pero siento que la literatura es el alma del mundo, es el alma de la humanidad. Es ahí donde está toda nuestra experiencia, buena o mala, es lo que nos da la luz para vivir, la luz para seguir hacia donde vayamos. No sé a dónde vamos, pero para allá. Si no hay literatura, estamos perdidos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ya, ¿qué te digo? O sea, le dediqué además muchos años de mi vida, prácticamente 10, no más de 10 años, completamente a las letras, pues primero a la literatura y después a la edición, pero finalmente era la misma cosa. O sea, yo vivía. En los libros. Ujú. Ah. Y después te comentaba, ¿no? Cuando nos conocimos después perdí eso. Ándale, sí me decía, yo te digo, por qué no la recibo? Pero no me he dicho que son 10 años, güey, claro, 10 años, ya es bastante. Y fue además por un proceso del trabajo en el que yo estaba en ese momento y sí un poco me afectó en una forma que yo nunca había imaginado antes y dejé de leer, digamos, un poco por placer, ¿no? Ya encontraba yo en la lectura casi como un trabajo, ¿no? Estaba ahí revisando cosas. Pasó eso, sí. Sí, yo leía una novela y empezaba a ver comas, puntos, estructuras sintácticas, ¿no? Era un trabajo que yo hacía en mi trabajo. Loquísimo. Llega un momento en el que estás viendo Se el pone diagrama, ¿no? Ajá, no se disfruta. Dejé de leer casi 6 meses. para desafanarte. Sí, como empezar a leer y decir: "No, a ver, o sea, yo disfruto leyendo, Ajá. eh, solo por el hecho de leer, porque me gustan las historias, porque me imagino las historias, porque me gusta cómo se usa el lenguaje, en fin, otras cosas, ¿no? Pero no trabajando, ¿no? Era horrible, Jordan, Sí, me imagino. sí era. Es el calvario para el amante del arte. ¿Tienes algún autor que te haya marcado así? Uno que digas. Quizás hay varios, pero Sí, uno mira, que digas. es un Que no sea el Marqués de Sade. además es un lugar común, pero personalmente fue algo muy muy fuerte para mí. Am, bueno, ahora es un lugar común. Roberto Bolaño, ¿Sí? porque justo fue cuando Roberto Bolaño se empezó un poco a volver famoso, yo estaba terminando la universidad, mi tesis original iba a ser sobre Roberto Bolaño. Tenía poco que acababa de morir más o menos y bueno, no era tan famoso como ahora. Bueno, el chiste es de que en ese momento yo estaba perdido, no por razones personales, estaba pasando casi por el divorcio, no leía, o sea, era horrible. Y un cuate me prestó Los Detectives Salvajes. Fue mágico. Comencé a leer la novela y no paré. O sea, recuperé lo que años antes me había pasado, no sé, con los primeros libros. Estar a las 2 de la mañana y yo así, quiero saber qué pasa. Uy, eso estoy buscando ahora. Dije, uy, Y fue, wow, por esto es que me gustaba leer. exacto. Me metí tanto en el personaje, un poco me sentí interpelado, por supuesto, no sé, lo que quieras, y me encantó. Me fascinó tanto que ya voy a hacer mi tesis sobre esto.
Y uno que me encantó, que me gusta mucho y que también se fue muy diferente porque ya estaba yo como más metido, Alejo Carpentier. Alejo Carpentier. La manera de usar el lenguaje, la historia en general. Es la historia de un músico que va a buscar instrumentos musicales a América del Sur. Y es todo un viaje de regreso y la cosa ahí fabulosa, ¿no? Alejo García. ¿Sí? Alejo Carpentier Alejo Carpentier. es un escritor cubano ya muerto, ¿no? Él es el papá digamos, conceptual, una forma de decirlo, de Gabriel García Márquez y todos ellos del boom, ¿no? Es el pre-boom. Él incorpora un poco la cuestión de lo mágico. Ándale, a ver. O sea, es que a mí me gusta ese toque que le da, sí. Y un poco en esta novela, si no mal recuerdo, se llama Los Pasos, no, Viaje a la Semilla, no, Los Pasos Perdidos. Es un poco de esto, porque es un músico muy occidentalizado, digamos, que encuentra en el mundo de América del Sur, la selva, que hay otra realidad. Sí, sí. Y cómo esta realidad lo transforma. Es fabuloso. Entonces va un poco regresando, la idea general es que un poco va regresando al origen del hombre, ¿no? A lo primitivo, lo que hay ahí. Entonces, Es lo que hacía este pintor Paul Gauguin, que iba a lo salvaje, a lo primero. Y que eso, hermano, bueno, ya hablamos de dos vicios. Hablamos de la lujuria y de la pereza, importantísimo. No nos da tiempo de poner a la pereza su contraparte, que es la diligencia, que es ser disciplinada y eso, pero tenemos que hacerlo en otra ocasión. ¿vale? ¿Qué te parece? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo y todo el equipo también. La plática estuvo interesante. Gracias, José, por esta oportunidad. Me encanta, la verdad, de hablar de literatura, de filosofía, de virtudes, de vicios, de todas estas cosas, del arte de la fotografía. Entonces, esperemos que lo hagamos pronto, otra vez. Y gracias, chicos. Gracias, José. Gracias a todos.